Canal 81 de Telmex. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio de Telmex Pereira Canal 81. En este momento crucial en las elecciones locales para nosotros, la elección del próximo alcalde de la ciudad de Pereira. Estamos en Candidatos en Escena y hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel Arango Vélez, exalcalde ya en 2 oportunidades y quien aspira a llegar por tercera vez al cargo más importante de la capital del departamento de Risaralda. Doctor Juan Manuel, bienvenido a Candidatos en Escena. Muy buenas noches a usted y un agradecimiento muy especial al programa Candidatos en Escena y a Telmex, por supuesto, Canal 81, para poder estar en las pantallas de los pereiranos esta noche. Hablemos de migraciones. Es obligado este tema, doctor Juan Manuel Arango, cuando Pereira es protagonista en la experiencia migratoria, en familias con experiencia migratoria. El día a día nuestro es a cómo amaneció el dólar, a cómo está el cambio del euro, nos llamaron de España, nos llamaron de los Estados Unidos, quién llegó de los Estados Unidos o quién llegó de España. Si se llega a sancionar el proyecto 016, el proyecto de ley 016 para crear el Sistema Nacional de Migraciones, pues estaremos hablando de una política pública y una ley que empiece a considerar a los migrantes con sus derechos. ¿Qué vamos a tener en la medida en que usted sea alcalde de la ciudad de Pereira para administrar esta situación del fenómeno de la migración y de los retornados, por supuesto, porque es que en medio de la migración están los que se van, pero los que regresan también? Yo creo que nadie puede discutir la necesidad de una política pública sobre ese tema, que empezó, por supuesto, a tocar fondo en la medida en que ya no es un fenómeno pasajero, intrascendente, ni de pocas personas. Hoy es realmente un problema grave. Yo vengo construyendo en el plan de desarrollo una propuesta que esté dirigida no solamente a recoger las inquietudes de la ley, sino apoyarme en instituciones como AESCO, por ejemplo, que tienen una experiencia ya muy válida en el tema migratorio. Yo quisiera, antes de referirme al tema desde el punto de vista de una propuesta, hacerlo como lo hicimos en educación. Cuando yo le hablo de mis propuestas en educación es porque visité Medellín, visité Bucaramanga, porque recogí otras experiencias y porque me siento con la tranquilidad. Mire, el tema, por ejemplo, de la Universidad para Todos, Todos para la Universidad, es un programa que lo venimos construyendo desde hace 5 meses, pero yo nunca lo mencioné. Yo lo menciono ahora porque ya tengo, digamos, el chulo económico, el visto bueno económico del grupo de personas que me están apoyando. Salir a ventilar una propuesta, decir que el año entrante vamos a tener 600 estudiantes en el programa de Todos para la Universidad, y después no poder hacerlo porque no tiene recursos económicos, me parece un gesto de irresponsabilidad. De manera que la política pública sobre el tema de migración, yo quiero definirla públicamente, hacerlo, debatirla con los medios, exponerla a la comunidad, cuando yo tenga la seguridad de los alcances de esa política pública de migración. Desde quienes hemos estado interesados en este tema, específicamente, doctor Manuel, el de la migración, nos preocupa mucho que no tengamos ese protagonismo, ese liderazgo. La ley 016, cuando sea sancionada, cuando se convierta en ley, va a definir incluso unos distritos especiales para hacer laboratorios de política pública. Y hoy, por ejemplo, uno ve ciudades como Armenia más adelantadas en ese proceso. Es más, cuando usted habla de AESCO, hoy la oficina de AESCO está más desarrollada ya en Armenia y al amparo de la misma gobernación del Quindío y de la alcaldía de Armenia que aquí en la ciudad de Pereira, cuando además AESCO nació en
en Pereira, hace 10 años. Está en la ciudad de Pereira y es un proyecto que como ONG se gestó desde España hace 20 años. Usted y yo conocemos ese proceso. Es verdad, Jorge, es verdad. Para ese liderazgo. No, yo creo que es recuperar el liderazgo de la presencia pública en el atendimiento del problema. Cuando llegué a la alcaldía, por ejemplo, yo recuerdo que el problema crítico eran los desplazados. No dudé un solo minuto en crear la UAO, la Unidad Especial de Atención para el Desplazado. Yo creo que hoy tenemos un fenómeno que hace crisis, que es el tema de la migración y hay que ponerle todo el cuidado y definir toda una política pública. Sin duda alguna que debe ser un tema en el cual el alcalde debe tener un liderazgo permanente y esperamos muy pronto poder tener definida esa política pública ahora. Tema del aeropuerto, toquémoslo nuevamente porque en sectores de la opinión hay personas que dicen estar esperando que si llega a ser alcalde el doctor Juan Arango, ¿qué va a pasar con el aeropuerto? El aeropuerto es un tema muy sensible en la ciudad de Pereira, fue una gesta cívica, es emblemático para nosotros. Hay sectores de la opinión que lo señalaron usted en su momento que quiso enajenar el aeropuerto y esa es la pregunta que me siento obligado a hacerle. Claro, usted siendo alcalde, ¿vendería el aeropuerto? ¿Cerraríamos el aeropuerto y nos tendríamos que ir a Cartago para poder ir a Bogotá? No, mire, yo le cuento muy brevemente la historia. Hace algunos años, cuando Armenia tenía secretario general de la presidencia y empezó a invertir fuertemente en el aeropuerto del Edén, y cuando ya empezó a tomar forma la realidad del aeropuerto de Manizales, Aeropalestina, me llamó el doctor Fabio Villegas y me llamó Luis Carlos Villegas y me dijeron: Juan Manuel, es importante como alcalde empezar a liderar otra opción distinta. Y la mejor opción que tenemos nosotros sin cerrar el nuestro es comprar el aeropuerto de Cartago. Y traté de hacer el oficio en términos de visión de futuro. Nuestro aeropuerto, que es un aeropuerto muy bueno, con todos los antecedentes históricos indiscutibles que usted acaba de mencionar, es un aeropuerto que tiene capacidades de crecimiento y de desarrollo, ¿cierto? Es un aeropuerto que con una inversión de 250.000 millones adquiere categoría de C4, con aviones que pueden viajar hasta Miami y hasta Chile. Hacer esa inversión no está en estos momentos en posibilidades inmediatas del municipio. Habría que empezar un proceso de consecución de esos recursos con el gobierno nacional, no exento nosotros, por supuesto, de también hacer nuestro propio esfuerzo. Pero lo que es claro es que ya la historia de nosotros haber comprado el aeropuerto de Cartago se perdió. Nosotros no podemos ya tener ese aeropuerto, un aeropuerto que hubiera quedado a escasos kilómetros de la estación del tren de Occidente, a muy pocos kilómetros de la zona franca. Pero bueno, vamos a morir en la nuestra, ¿cierto? Vamos a sostener nuestro aeropuerto. En mi última administración le invertimos 8.000 millones de pesos a la pista y construimos el muelle internacional. Nuestro compromiso con la ciudad es seguir desarrollando el plan maestro aeroportuario. Bien, doctor Juan Manuel, vamos a una pequeñita pausa de comerciales y llegamos a la última parte de esta charla amena aquí en Candidatos en Escena. Canal 81 de Telmex.